Hola chavales, en el capítulo de hoy, vamos a continuar donde nos quedamos cuando expliqué el sexenio revolucionario. Periodo que va desde la Revolución de la Gloriosa hasta la caída de la Primera República Española, con el pronunciamiento militar que devuelve la corona española a los Borbones. Y aquí es donde empieza el periodo que veremos hoy en Quinto Milenio, conocido como la Restauración. Bueno, lo dicho anteriormente, la Restauración es el periodo en el que los Borbones vuelven a reinar el país, y comienza en 1875 y acaba en 1931, cuando Alfonso XIII abandona España. Por lo que se divide el periodo de la Restauración en las siguientes partes. De 1875 a 1885 tenemos el reinado de Alfonso XII. De 1885 a 1902 la regencia de María Cristina de Habsburgo. Y de 1902 a 1931 el reinado de Alfonso XIII. Pero yo no os voy a contar en este capítulo toda la restauración, ¿vale? Más bien me voy a centrar en los años 1875 a 1902. Este fue el periodo que fue gobernado principalmente por Antonio Cánovas del Castillo. Esto es para centrarme en explicar el sistema canovista que estuvo activo durante todos estos años. Este sistema básicamente legalizaba el fraude electoral. Aún así consiguió un periodo de estabilidad, a pesar de que era un fraude, hubo estabilidad política, haciendo que solo gobernaran los partidos que le interesaran a los burgueses, excluyendo a los demás movimientos como los republicanos, los anarquistas, los partidos obreros o los nacionalistas. Estos partidos lógicamente no estarán contentos, por lo que más adelante en el reinado de Alfonso XIII, que explicaré en otro capítulo, formarán varias revoluciones. Como siempre, para recapitular un poco, en 1874 Martínez Campos lidera el pronunciamiento que restaura a los Borbones. En este caso, Alfonso XII será proclamado rey de España, ya que la mayor parte de divisiones militares lo estaban apoyando. Este golpe de estado hizo que Serrano dimitiera y tuviera que largarse del país, hasta que el nuevo rey llegase. Cánovas, mientras el rey Alfonso XII estaba en camino, se puso al frente de la regencia, y finalmente Alfonso XII llegó a Barcelona el 9 de enero de 1875. Una vez os he introducido un poco el tema, vamos a empezar por el sistema de Cánovas. Cabe recalcar que por primera vez en la historia de España alguien intenta mirar atrás en la historia para que las cosas no se vuelvan a repetir. Y como en las décadas anteriores, o sea en el sexenio revolucionario, la inestabilidad política impedía que se pudieran hacer verdaderamente reformas, Cánovas ideó un nuevo sistema político para que esto no volviera a ocurrir. Él era de ideología conservadora y liberal, y consideraba que no se podía renunciar a principios como la patria, la monarquía, la herencia dinástica, la institución de las cortes, la libertad o la propiedad. Cánovas también pensaba que los militares deberían de abandonar todo ese protagonismo que habían tenido en la política, porque si recordáis bien, todos los que gobernaron antes eran generales, el general Serrano, general Prim, Por eso él pensaba que deberían dejar paso a que los civiles formaran parte de la política. Ahora bien, su sistema, lo importante, ¿en qué consistía? Pues solo había dos partidos grandes, como en América o en Inglaterra me parece que también. Y estos partidos, iban a ser los principales. Había muchos más, pero se centraban en dos. Estos dos partidos se iban alternando en el poder, respetando las reformas que hacía el anterior, para así poner freno a todas las tensiones que había durante la política española del siglo XIX. Para que lo entendáis bien, imaginar que aquí ahora en España el PP y el PSOE hacen un pacto en el que 4 años gobierna el PP y los otros 4 años siguientes gobierna el PSOE, independientemente de quién tenga la mayoría absoluta.
en la votación. Y los demás partidos, como Vox o Podemos, no pueden gobernar nunca. Y ahora, las reformas que haga el PP no las puede tocar el PSOE en sus años de gobierno. Así hay paz entre ellos. Unos años gobierna uno, otros otro, y todos contentos. Tú no me jodes a mí, yo no te jodo a ti. Lo cual, pues al final resultó bastante bien. Este sistema se consolida oficialmente cuando Alfonso XII la palma de tuberculosis. Cuando esto pasa, Cánovas, gracias a su increíble habilidad política, hace que la regente María Cristina forme un nuevo gobierno a su rival Sagasta, que era el líder del Partido Liberal. Ahora estos dos partidos que han surgido se van a ir alternando como he explicado anteriormente. Obviamente, para que esto fuera posible, los resultados electorales estaban amañados, haciendo que tan solo estos dos partidos pudieran acceder al poder, dejando fuera a las fuerzas políticas obreras izquierdistas o republicanas. Pero bueno, no se hacen tortillas sin romper huevos. Bueno, los dos partidos principales que se fueron alternando fueron, por una parte, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que representaban el moderantismo y la progresiva. Para que lo entendáis, la derecha y la izquierda del pensamiento liberal eran opuestos. El Partido Conservador lo lideraba Cánovas y la clase social que lo apoyaba eran los aristócratas, los ricos, empresarios, terratenientes y funcionarios de alto nivel civil y militar. También se le unió la Iglesia y los católicos no radicales. Por otra parte, el Partido Liberal, que antes se llamaba Partido Liberal Fusionista, pero bueno, se dieron cuenta de que el nombre era una puta mierda y se lo cambiaron. Partido Liberal, que estaba liderado por Sagasta. A este partido lo apoyaban los demócratas, los radicales y los sectores más progresistas e izquierdistas del liberalismo. Incluso republicanos moderados, principalmente, que eran burgueses, medios, comerciantes, industriales, banqueros militares y funcionarios. Y cómo no, no podía faltar una constitución. Otra, cómo no. No sé por cuál vamos ya, la séptima por ahí, pero bueno. Esta es la de 1866, que se proclamó en ese mismo año. Y fue el resultado de un acuerdo entre los dos partidos que he explicado antes. Tuvo un carácter más conservador y contribuyó a seguir con la estabilidad política, por lo que era una constitución flexible y estuvo vigente hasta 1923, convirtiéndola en la que más duró en toda la historia de España. Era flexible porque los dos, tenía que recoger los ideales más o menos de los dos partidos. Bueno, para empezar, su principio fundamental era que decía que existían dos instituciones básicas depositarias de la soberanía y la tradición, y estas son la monarquía hereditaria y las Cortes. La soberanía se comparte entre el rey y las Cortes, o sea que ya el poder no reside en el pueblo, como en la soberanía nacional y en la Constitución de 1869 y algunas otras más. Las Cortes son bicamerales. Por una parte, el Congreso de Diputados se elige por sufragio restringido y el Senado tiene unos miembros que siempre están, son vitalicios, esos no cambian, que los elige el rey, y los otros se van eligiendo entre los mayores contribuyentes. La corona también va a recibir más poderes como el ejecutivo y la designación de ministros. También tiene el poder legislativo compartido con las Cortes y el derecho de veto absoluto de leyes para poder convocarlas, suspenderlas o disolverlas. Las Cortes dirigían totalmente el ejército y los derechos y libertades, como era una constitución flexible, pues se quedó como en stand-by para resolverlo posteriormente porque se tenían que poner de acuerdo. Otro tema de discusión fue el sistema electoral, pero finalmente se quedó en el sufragio restringido. Después, en 1890, bajo uno de los gobiernos de Sagasta, se decretó el sufragio universal masculino, aunque esto era un poco relativo porque había corrupción y fraude electoral. También se declaraba la confesionalidad del Estado, o sea que las personas que pertenecieran al Estado deberían de ser católicos.
También se defendió el catolicismo, pero los liberales consiguieron introducir la libertad de conciencia. Una vez explicada la Constitución, os voy a contar más sobre el sistema de fraude electoral, para que sepáis básicamente cómo se las apañaban para que el pueblo pues no se coscase el chanchullo, en la medida de lo posible, claro. Como ya os he dicho, a pesar de que lo de fraude suena mal, el objetivo era erradicar las revueltas, las guerras y los desórdenes. Pero claro, una cosa no quita la otra, ¿vale? Sigue estando mal. El mecanismo que utilizaban era que cuando un presidente de un gobierno dimitía o su mandato llegaba a su fin, el rey cogía al del otro partido y lo ponía en el poder. Y ese mismo que entraba en el poder disolvía las cortes y convocaba unas elecciones que siempre ganaba con mayoría absoluta, qué casualidad, porque tenía la ayuda de los gobernadores civiles, alcaldes y caciques rurales. ¿Qué pasa? Que este sistema estaba institucionalizado y sistematizado. Con institucionalizado quiero decir que técnicamente estaba dentro de la Constitución, o sea que el fraude electoral era legal, estaba permitido, o sea, formaba parte del sistema político de España. Y sistematizado quiere decir que era un sistema perfectamente planteado para que siempre ganara el partido que tenía que ganar, mediante muchas técnicas. Por ejemplo, ya lo mencioné antes, destaca la figura de los caciques, que podían ser de diferentes personas de diferentes profesiones. Por ejemplo, muchas eran terratenientes, empresarios, banqueros o médicos, que eran personas o que movían mucho dinero o que eran muy influentes para la población. Porque controlaban, pues eso, el trabajo, la economía, las relaciones sociales. Entonces extorsionaban al pueblo para que votaran a quien ellos querían, o sea, a quien el gobierno quería. Y la extorsión, o sea, no se equivoquen, no, la extorsión no es vota a tal partido o te parto las piernas. No, ellos lo que hacían era comprar y vender favores o resolvían trámites administrativos. O sea que a lo mejor, pues por ejemplo, un terrateniente decía, vale, te dejo cultivar esta tierra si tú votas a tal partido. O yo qué sé, un alcalde, pues vale, si tú votas a este partido ahora pagas un tanto por ciento menos de impuestos. O también a veces directamente era más descarado imposible y directamente te compran el voto. Te dicen toma 1000 pesetas y votas a este. Ya está, así de fácil. Incluso los gobiernos llegaban a tomar nombres de gente muerta y los metían en las papeletas en los sobres para amañar las elecciones. Y todas estas trampas y estos chanchullos pues se conocen con un término general que de hecho se sigue usando hoy para el fraude electoral, que es el pucherazo. ¿Y todo esto cómo lo iban preparando? Pues primero el Ministerio de la Gobernación rellenaba las casillas que correspondían a los distritos electorales con los resultados que ellos habían previsto, con los que ellos querían. Y después los caciques ajustaban los resultados a las instrucciones que recibían del ministerio. De esta forma, pues siempre acababa ganando el partido que les interesaba. Y ahora dejando al lado un poco los partidos principales, si recordáis bien, pues os comenté hace nada que el resto de fuerzas políticas no eran ilegales, ¿vale? Seguían allí, pero los resultados, como estaban amañados, pues nunca salían vencedoras. Por ejemplo, se oprimió a los republicanos, de los que formaban parte los personajes de la Primera República, Castelar, Pi Margall o Salmerón. Después, también hubo otras agrupaciones, como el Partido Republicano Posibilista o el Partido Republicano Progresista. También Pablo Iglesias, el de 1879, no el Coletas, funda el PSOE. Todo esto cuando se comenzaron a volver a legalizar las asociaciones obreras que antes estaban prohibidas. Y en 1888 se crea la UGT afín al Partido Socialista. La restauración borbónica hizo que los carlistas, ¿vale?, que ellos mismos se empezaran a cuestionar su legibilidad. Que la verdad es que ya era hora de que se dieran cuenta, ¿no? Tarde que van. Pero el caso es que muchos de los defensores carlistas acabaron reconociendo a Alfonso XII, se pasaron al otro bando. Además, la intervención del ejército hizo que los últimos carlistas en Cataluña
y Aragón, que seguían dando por culo, se rindieran finalmente en 1876. Esto tuvo como consecuencia la abolición del régimen foral, que esto era que ciertas provincias como el País Vasco o Navarra tenían algunos privilegios y cierta autonomía sobre otras provincias. Así que eso se lo quitaron y se picaron, por lo que aumentó el nacionalismo vasco cada vez más. Finalmente, como todo en la vida, nada es eterno y el gobierno conservador poco a poco se iba desgastando. Así que Alfonso XII llamó a Sagasta para formar gobierno en 1881. Aquí fue cuando se fueron a turnar. La llegada del Partido Liberal hizo que se pusieran en práctica los derechos y libertades que se habían decretado antes. Pero en 1883 las rebeliones republicanas y los desórdenes en el campo andaluz debido a la mano negra, que era lo del fraude electoral, provocaron que Sagasta acabara dimitiendo. Así que en enero de 1884 al reino le quedó de otra que llamar de nuevo a los conservadores. En esta etapa del gobierno, le metió mucha caña a la prensa, y esto junto con la epidemia de cólera del 85 hizo que el gobierno al final se siguiera desgastando más y más y más. Y el gobierno no es el único al que le afectaron las enfermedades, ya que, creo que lo dije anteriormente, en 1885 también fue el año en el que Alfonso XII se muere de tuberculosis, por lo que su esposa, María Cristina de Habsburgo, tiene que gobernar como regente. Pero claro, como se había muerto el rey, ella estaba cagada, porque pensaba que el sistema iba a desestabilizarse, que al final se iba a descubrir el pastel, que el turnismo, que era lo de que se iban turnando, se iba a desestabilizar y que se iba a liar. Así que, impulsó un acuerdo formal entre los conservadores y los liberales, que fue el Pacto del Pardo, para garantizar que todo siguiera igual, que la monarquía continuase siendo que la monarquía continuase y que se siguiera con la alternancia de poder como había sido hasta ahora. Pero en la etapa final surgieron varios problemas que desencadenarían la crisis del 98 y el final de este tipo de gobierno. Primeramente, la situación de las colonias, que estábamos casi por perder las últimas que nos quedaban, Cuba y Filipinas, la cuestión social, el pueblo empezaba a darse cuenta de todo el fraude, el auge de los nacionalismos, o sea, los vascos y los catalanes tocando un poco los cojones, y finalmente los dos grandes partidos al final entran en crisis, se van separando desde dentro y se disuelven. Además, en 1987 a Cánovas se lo cargan y Sagasta la palma en 1903. Un año antes, Alfonso XIII, en 1902, alcanza la mayoría de edad y accede al trono. Pero todo este reinado, que al final desembocará en la dictadura de Primo de Rivera, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado y como siempre, hasta la próxima.